Buenos días, bienvenidos al debate de semana. Son las 12:12 del mediodía. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha dicho que no confía en la fiscal Luz Adriana Camargo. Ha señalado que la fiscal, según Sandra Ortiz, tendría un interés en proteger a alguien involucrado en este escándalo y evitar que se conozca la verdad. Lo que ha trascendido es que presuntamente se trata del magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, de quien Sandra Ortiz habría entregado pruebas ante la Fiscalía y que al parecer allí no le han dado trámite al material probatorio que ella ha entregado. Por eso ella ha pedido un fiscal ad hoc para que conozca a su caso, dado que, según Ortiz, no tiene confianza y siente que en la Fiscalía de Luz Adriana Camargo no le brindan garantías. Para analizar este tema de la mayor relevancia, hemos invitado hoy a dos reconocidos abogados y también a un veedor ciudadano muy activo en este tipo de temas. Saludo en primer lugar a Francisco Bernate, abogado penalista. Doctor Bernate, como siempre, un gusto tenerlo en semana. Buenos días. Por favor, Yesid, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todo el equipo de Semana. Por supuesto, también a mis compañeros en el día de hoy y por supuesto que felicitar a Semana por haber divulgado todo esto. Es un tema periodístico de toda la importancia y hay que reconocerlo. Un trabajo impecable. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor Bernate. También saludamos al doctor Fabio Umar, otro reconocido abogado penalista. Doctor Umar, un gusto tenerlo en semana. Buenos días. El gusto es mío, como siempre, por supuesto. Qué gran honor estar aquí y me uno a las felicitaciones que hace unos instantes hacía el doctor Bernate. Semana siempre con trabajo de reportería, con trabajo investigativo serio, punteando como corresponde en estos asuntos. Felicitaciones al equipo de Semana, sin duda alguna el mejor equipo. Bueno, muchas gracias, doctor Umar. Y también nos acompaña Pablo Bustos, líder de la Red de Veeduría Ciudadana. Es una persona que siempre está ahí denunciando todo tipo de hechos. Doctor Bustos, bienvenido al debate de semana. Cordial saludo desde la Red de Veedurías en este nuevo episodio de la lucha contra la corrupción y la impunidad y particularmente por la defensa de la objetividad, de la imparcialidad objetiva de los servidores públicos y particularmente en este episodio que ya nos ha tomado un año de juiciosas investigaciones, aportes, acompañamiento de diligencias y en general una lucha contra la corrupción concreta en términos de los escenarios judiciales en que hemos venido actuando como víctimas y representantes de víctimas a su vez, Bueno, particularmente. Entonces, muchas gracias por la invitación y qué bueno contar con un equipo tan calificado para hacer este examen ético-jurídico de lo que representan los alcances de las intervenciones de Sandra Ortiz y el así papel de la es. señora fiscal de la General de la Nación. Muchas gracias por la invitación. No, Pablo, a usted por aceptarla y por estar aquí presente. Arranco con el doctor Francisco Bernate. Doctor Bernate, Sandra Ortiz ha pedido un fiscal ad hoc porque dice que no tiene confianza en la fiscal Luz Adriana Camargo. Según Ortiz, la fiscal Luz Adriana Camargo estaría tratando de proteger a alguien involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD y ese alguien al parecer sería el magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional, de quien Sandra Ortiz entregó algunas pruebas que comprometerían la elección de ese magistrado porque según Sandra Ortiz se le pagaron 3.000 millones de pesos a Iván Name para que agilizara su votación. ¿Qué futuro le ve usted, doctor Bernate, a un fiscal ad hoc para este caso y cómo interpreta lo que está diciendo Sandra Ortiz, quien está hoy detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá? Sí, sí, de hecho, he visto en semana que el colega, el doctor Pablo Bustos, incluso ya elevó alguna solicitud en ese sentido. ¿Cuál es el escenario? El escenario es el siguiente, y es un camino, es decir, que no, la verdad, pues yo ya recurrí dentro de este mismo proceso donde mi representado, el ingeniero Luis Eduardo López Rosero, pues ya obtuvo un principio de oportunidad, de manera que el camino lo conozco, por decirlo así. Lo que ocurre es el siguiente, por las tipologías que se están manejando. En el caso de la doctora Sandra Ortiz, particularmente el delito de lavado de activos, la decisión sobre el principio de oportunidad la toma el despacho de la actual fiscal general de la Nación.
Si la señora Sandra Ortiz considera que dentro de la información que ella ha entregado o que va a entregar o que considera entregar, habría alguna información que puede comprometer a la persona de la fiscal general de la Nación, a el proceso de elección de la fiscal general de la Nación, pues tiene el derecho a solicitar un fiscal ad hoc. ¿Ante quién se solicita? Ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que es el competente para ello. Los únicos escenarios son esos, es que el fiscal general de la Nación tenga un interés en la información que ella va a entregar, obviamente estando debidamente soportada. Si eso es así, es viable y ya lo hemos visto en otros casos. Pero si eso no es así y parte, digamos, de su propia percepción sobre que la fiscal quiere favorecer al uno o perjudicar al otro, pues eso no es suficiente para que prospere. Pero se una tiene que declarar recusación. impedida, doctor Bernate, pero la fiscal Luzerna Camargo se tendría que declarar impedida a sí mismo, o quién resuelve si ella está o no impedida, como lo dice Sandra Ortiz. ¿Quién es la persona o qué instancia resuelve ese impedimento para que se designe ese fiscal ad hoc eventualmente? Bueno, los 3 eventos en la historia de nuestro país donde se ha designado fiscal ad hoc, siempre lo ha hecho la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Teóricamente no existe ninguna dificultad para que la misma fiscal general de la Nación se aparte por la vía del impedimento. Lo que ocurre es que eso tiene un efecto político muy fuerte y por eso en ninguno de los casos donde hemos tenido fiscal ad hoc, pues esa ha sido la vía. Teóricamente está abierta, pero siempre se ha hecho por la vía de la recusación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Es decir, lo que tú dices es correcto, pero eso nunca va a prosperar, eso nunca va a suceder. Una interpelación allí. Es ante la plena, es ante la plena, ¿no? Ante la plena. Una interpelación técnica, desde el punto de vista estrictamente sí, es ante jurídico. la plena. ¿Puedo intervenir? Me indican. Sí. Es que creo que hay imprecisión. Sí, un segundo, doctor Pablo Bustos, vamos a escuchar primero al Jairo. Sí, okay. para hablar un poco del impedimento y ya el doctor Pablo nos va. Bueno, doctor Umar, ¿qué antecedentes hay en el país precisamente frente a estos casos? Pues no es usual que estén pidiendo un fiscal ad hoc y un fiscal general ad hoc para nada. Para estos casos. ¿Qué antecedentes? Y del impedimento, ¿cómo son los trámites para entender jurídicamente de lo que estamos hablando? Bueno, lo primero, y comparto plenamente las palabras del profesor Bernate, el sentimiento de objetividad que tiene un ciudadano hacia quien lo está juzgando o investigando es válido, por supuesto que es perfectamente válido. Sin embargo, ello no quiere decir que cualquier expresión de esa subjetividad sea suficiente para apartar del caso al funcionario judicial o de la fiscalía que en su momento deba conocer del caso. Este tipo de afirmaciones, en el sentido de decir, es que la fiscal general tiene un interés particular en que no avance o en que prospere de una manera desmesurada, sumamente veloz, afectando las garantías, en el caso de Sandra Ortiz, tiene que ir acompañado al menos de una serie de pruebas, de indicios, de documentos, de afirmaciones que tengan sustrato en la vida real. Y eso es apenas lógico, porque si no todo el mundo viviría todo el tiempo declarándole a los jueces los impedimentos, recusándolos, como se llama técnicamente. Entonces, lo primero, la ciudadana tiene derecho a proponer ese tipo de actuaciones, es decir, de decirle a la fiscal general, mire, apártese del asunto, sí, tiene derecho. ¿Esa sola afirmación hace que la fiscal general se aparte? No necesariamente. ¿Podría apartarse? Sí, por supuesto que podría apartarse. La fiscal podría reconocer, no lo ha hecho nunca, no creo que sea el caso, pero es posible, es plausible, así como pasa con los jueces, por ejemplo, que en algunos casos deciden apartarse de las causas que conocen. Ahora bien, pero luego de ello... ¿El fiscal general lo ha hecho? Que yo sepa no, porque tendría, digamos, una serie de implicaciones políticas y de alguna manera reconocer que ha perdido la imparcialidad, la objetividad en un trámite particular, y eso por supuesto es difícil de reconocer, al ser humano no le gusta reconocer que ha perdido la imparcialidad. Luego de eso pasa a la sala plena, artículo tal vez 58, si la memoria no me falla, de la ley 906, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, donde se conocerá
se conocerán las razones por las cuales el ciudadano ha solicitado que el fiscal general o la fiscal general sea parte del caso y evaluará si continúa o no en ese aspecto puntual, en ese caso puntual, en esa causa específica, el fiscal general y su equipo de trabajo. Subrayo la expresión su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la estructura piramidal de la Fiscalía General de la Nación hace que todos sean delegados, por lo tanto, de alguna manera subordinados del fiscal general, la fiscal general en este caso. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia encuentra que la fiscal general en efecto no puede continuar la investigación porque se ha comprometido su imparcialidad, asigna a través de una solicitud que le hace el presidente de la República para que terne un fiscal ad hoc. El presidente de la República, Gustavo Petro en este caso, enviará una terna a la Corte Suprema, quien elegirá para este caso puntual un o una fiscal ad hoc. Fiscal que además podrá conformar un equipo de trabajo autónomo de la Fiscalía General de la Nación para que empiece las pesquisas y tome las decisiones a que hubiere lugar. El caso más reciente en el que pasó eso, exactamente lo que les estoy narrando. El caso Odebrecht, Néstor Humberto Martínez como fiscal general, la doctora María Paulina como Riveros como vicefiscal general de la Nación, se propone la recusación, es decir, se le propone al fiscal general y su equipo que se aparten de la investigación por cuanto hay eventos que podrían comprometer su imparcialidad y la Corte Suprema de Justicia concluye que, en efecto, tanto el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira como su equipo de trabajo, particularmente la vicefiscal general de la Nación, que está llamada a suplir las faltas temporales o permanentes del fiscal general, no pueden continuar con la investigación y se nombra entonces a un excelente jurista yo creo que de la universidad de Sergio Arboleda, al doctor Leonardo Espinosa, para que asuma en unos casos muy puntuales las funciones de fiscal general de la Nación. Claro. Y él se trae un equipo de investigadores, de fiscales delegados que ahora le responden a él, no a Néstor Humberto Martínez para ese caso puntual. Así es, así fue tal ese caso, tal cual ese caso. Doctor Pablo Bustos, usted ya recusó a la fiscal Luz Adriana Camargo. Le pregunto si también va a recusar a los fiscales delegados, en este caso a la fiscal María Cristina Patiño y también a Gabriel Sandoval, porque Sandra Ortiz ha dicho que les entregó la información a ellos. Ellos con el equipo técnico de Policía Judicial extrajeron la información del celular de Sandra Ortiz. En la entrevista con Semana, de hecho, Sandra Ortiz cuenta que la abrazaron y la felicitaron, según ella, por esa información que era muy valiosa para avanzar en el esclarecimiento de la verdad, pero que pasadas unas semanas le dijeron que no, que muchas gracias, que esa información ya no les interesaba. Entonces, quería preguntarle si usted también va a recusar a estos dos fiscales y qué cree usted sobre la fiscal Luz Adriana Camargo y este episodio que está denunciando Sandra Ortiz. Doctor Pablo Bustos, creo que tenemos una falla técnica, se congeló la imagen, pero le traslado la pregunta al profesor Francisco Bernate. Doctor Bernate, sobre eso en particular. Son varias cosas, no todo lo tenemos claro, pero tal vez con los años uno se va volviendo aficionado como a la historia y esto debe ser ya la edad. Álvaro Orlando Pérez Pinzón fue el primer fiscal ad hoc en un caso que se tramitaba contra el Procurador General de la Nación. Esos son los eventos en que lo hemos tenido. Yo personalmente, es decir, aquí sí te hablo yo desde mi perspectiva, he estado en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desde el día 1. Conozco a la doctora Patiño y su equipo, conozco al doctor Sandoval y su equipo, he trabajado con todos, no solo desde acá, porque al final del día las vidas se nos van cruzando aquí, mañana están allá, pasado mañana allá, son plena garantía de absolutamente todo, no le tienen miedo a indagar a una determinada persona, son personas que literalmente están más allá del bien y del mal, que yo no creo que estén pensando en eventualmente ascender a otros cargos o algo así. Yo pensaría que la recusación se dirige contra la fiscal general de la Nación, porque ella es quien tiene que resolver la suerte de un principio de oportunidad que está solicitando la doctora Sandra Ortiz, pero no sé si esa sea la estrategia de su defensor
o del doctor Bustos, quien ha elevado esa recusación, ya ellos lo dirán, pero yo que he trabajado hombro a hombro con ellos en esta y en tantas, son plena garantía de legalidad, de decencia, de imparcialidad, de conocimiento. Yo no creo que la cosa se iría hacia allá. Sí, Sí, doctor Pablo Bustos, ahí ya nos escucha, ya doctor Pablo volvió. Bustos. Pero discúlpeme, me siento como en escenario judicial y por eso le digo, señoría. Tranquilo, doctor Pablo Bustos, tranquilo. Sí, Aquí vamos a actuar sí. como, A ver, como en las audiencias. Yo te le voy a dar el uso de la palabra, Gracias. doctor Pablo Bustos, para Gracias. responder la pregunta. Y es, usted recusó a la fiscal Luz Serena Camargo. Le pregunto si también ha pensado en recusar a los fiscales, a María Cristina Patiño y a Gabriel Sandoval. ¿Y qué piensa de lo que está ocurriendo en torno al caso Sandra Ortiz y la fiscal Luz Serena Camargo? Sí, yo lo que veo, primero quisiera retrotraer que la red de veedurías a través de este servidor Pablo Bustos fue quien solicitó en la ocasión pasada, con éxito, la recusación presentó la recusación de Néstor Humberto Martínez y por supuesto vía ella la de María Paulina Riveros Dueñas, que fue objeto de una decisión del 29 de noviembre de 2018 por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde se designó una fiscal ad hoc. Y eso lo hizo en virtud de la misma solicitud que fue acogida por vía de esa recusación que se presentó ante ella como vicefiscal y que fue elevada ante la Corte Suprema de Justicia por el tema de la imparcialidad objetiva, el quebrantamiento de la transparencia y de la integridad de la investigación. O sea, eran temas que simplemente el hecho de poner en duda la imparcialidad, la pulcritud de esa investigación judicial llevaba al traste la posibilidad de tener esa justicia material. Aquí estamos frente a una circunstancia aún más grave porque se trata de personas que son aforados constitucionales a quien está investigando, entre ellos pues los jefes de departamento administrativo que se asimilan a ministros, que están pendientes todavía de entrar en ese debate inminente de negociación con la justicia, por lo menos eventual, y sobre todo la investigación que se adelanta contra la señora Sandra Ortiz, que no es otro que el escenario de presentarlo por la red de veedurías ante la fiscal general actual, pero también el alcance de nuestra solicitud radicada la semana pasada refiere al vicefiscal general de la Nación por la pretendida, digamos, remisión o expresión literal del artículo 58 del Código de los Ritos Penales, del Código Procesal Penal, que indica que si se declara ella impedida va al vicefiscal. Entonces, en los dos casos estamos tratando de que la misma Corte Suprema de Justicia designe un fiscal ad hoc, en el entendido de que estamos frente a circunstancias mucho más graves, porque en el caso de Néstor Humberto Martínez no se alcanzaba a cuestionar, ni siquiera a mencionar, a poner en duda la validez o legalidad de su propia designación, en este caso de la fiscal general de la Nación, frente a uno de los ya mencionados y eventuales procesados y sin duda ya denunciado previamente por la red de veedurías con base en lo que publicó Semana el señor Vladimir Fernández en su relación no solo con Sandra Ortiz, ojo, porque también se trata de una reunión que allí se menciona con Carlos Ramón González, a quien la Fiscalía le ha extendido un inmerecido manto de impunidad al punto de que ya han sido condenados varios de los principales vinculados a ese episodio de corrupción. Ha habido preacuerdos, el doctor Bernate ha sido parte de uno de los, como la defensa del Pastuso, el corruptor privado, empresario más importante dentro de este episodio de corrupción en la UNGRD, lo mismo que el principio de oportunidad y varios otros, medidas de aseguramiento, preacuerdos, etcétera, imputaciones previas, que dan cuenta de cómo se ha favorecido de manera directa y especial a los altos dignatarios del Estado, lo que se ha llamado la Guardia Pretoriana del propio presidente Petro, y que no han avanzado, ni siquiera hay imputaciones y les dieron tiempo para terminar su gestión como servidores públicos, continuar en su vida privada y ahora estar fungiendo de prófugos de la justicia sin que haya una imputación. Entonces, la situación de la manifestación de la señora Sandra Ortiz, quien rechazamos en su primer momento cuando, sin duda, ante la propia justicia mencionó
además de que había personas de la Casa de Nariño instigando para su vinculación, indudablemente infundada porque desdibujaba lo que eran los pilares de toda esta investigación, que es la más importante que se ha dado en el país en mucho tiempo, que alcanza ramas el Ejecutivo, el Legislativo y ahora parte del Judicial. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que estamos frente a un escenario aún más delicado, con mucho mayor número de evidencias públicas y donde sin duda creemos que, en resumen, debe estar sin duda de declararse impedida, que debió haberlo hecho antes de que se recusara la misma fiscal general de la Nación, el vicefiscal, y sin duda yo pondría, con base en las últimas publicaciones directas de semana, particularmente la del día de hoy, muy en claro que hay una animadversión y hay una yuxtaposición de intereses por parte de los mismos fiscales, que así se llaman, delegados. No son partes, sino designados por la propia fiscal general de la Nación para quienes adelantaran este caso. Luego, los fiscales que están a cargo del caso también, frente a la confrontación que ha habido directa respecto a los señalamientos de Sandra Ortiz y las contundentes, cada vez no tan triviales señalamientos que hace, hoy muestra que existe una suerte de información que le ha presentado a la Fiscalía y que ni siquiera se le ha dado cuenta de manera genérica a las víctimas, pues me parece que es de sobra un escenario mayor, y particularmente cerrando, que es el presidente de la República el que envió la terna de la cual él fue integrante y a quien se le señala a algunos de sus cercanos integrantes, el secretario general del DAPRE y un magistrado actual de la Corte Constitucional, entonces secretario de Palacio, señalado en su relación por otra alta dignataria del Estado, porque es que Sandra Ortiz no es la señora que llegó a contratar, sino era la asesora presidencial para la región, es una persona que tiene una entidad propia para dársele la credibilidad a efectos de que la justicia decida por sus mecanismos ordinarios si son ciertas o no los señalamientos que allí se hacen, pero en todo caso pone en duda a la fiscal general. Sí. Ahora, doctor Umar, en lo jurídico, que era lo que nos estaba explicando Pablo, de una recusación, ¿qué pasa con esta recusación? ¿Quién la resuelve? ¿Se le debe dar trámite? Y finalmente, ¿quién toma esta decisión de esta recusación? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Bueno, no, la recusación hay que darle trámite, por supuesto. Mal haría un funcionario del nivel del fiscal general, de la fiscal general o del vicefiscal, personas que yo considero probas, no tramitar una solicitud, no importa de quién provenga. Digamos, esto puede venir de un abogado que es parte dentro del proceso, puede venir de un ciudadano, puede venir incluso de la prensa, por poner un ejemplo. Es decir, no hay allí miramientos. Y uno tiene que aclarar una cosa. No importa cuál sea el resultado de la recusación o el impedimento, lo importante es que se sigan las formas propias de estos asuntos para que tanto el ciudadano investigado como la prensa y en general la ciudadanía tengan absoluta tranquilidad y una sensación de que se ha obrado con la mayor transparencia. Habiendo dicho eso, se recibe en el despacho del fiscal general, de la fiscal general, la solicitud de recusación. Yo soy de los que creo que se debe tramitar la recusación en el despacho del fiscal general, de la fiscal general en este caso, y allí solo hay dos posibilidades, que se acepte o no se acepte. Hay quienes creen que debe pasar luego de aceptada al despacho del vicefiscal para ver si él acepta esa recusación. Yo no considero que ello sea así, yo no considero que eso sea así porque es un inferior, un delegado, tramitando la recusación del superior, no un par. Sin embargo, hay quienes sostienen esa teoría. Yo pienso que esa no es una teoría válida. ¿Qué debe seguir? Se debe enviar, porque seguramente la fiscal general va a negar esa recusación, va a mantener su imparcialidad, su objetividad, va a decir que no reconoce las causales que allí se le plantean y pasa entonces a la sala plena de la Corte Suprema, donde se citará a una sala plena para conocer de la materia y determinar si en efecto se mantiene o no la competencia. O sea, el caso de definitivamente este está en caso manos de la Corte Suprema. Llegará sí, a manos de la Corte Suprema. Sí, señor. Doctor Umar, por lo que usted ha visto, lo que ha publicado Semana, lo que dice Sandra Ortiz, las pruebas que se han conocido que ella aportó sobre Iván Name, sobre Carlos Ramón González y sobre el magistrado de la Corte Vladimir Fernández, en términos generales, ¿qué ve usted ahí?
ve que efectivamente hay un comportamiento atípico de la Fiscalía frente a una testigo que está confesando y que quiere colaborar y a quien no le han dado vía libre para un principio de oportunidad. No, ¿Qué ve no. usted ahí en el fondo? No, yo lo que veo en términos generales es que en Colombia el principio de oportunidad no se le aplica a nadie. Digamos, esa es una crítica que yo he hecho en conferencias, en escritos, que la hago permanentemente. En Colombia no se utiliza el principio de oportunidad como fue diseñado. A Sandra Ortiz se lo han negado como se lo han negado a cientos, quizás a miles de personas en Colombia, y yo me lamento de ello profundamente porque el principio de oportunidad es una herramienta fabulosa, fantástica, extraordinaria para desvertebrar estructuras criminales sin importar si son narcotraficantes o de muy alto turmequé o de incrustadas en el Estado. Si me pregunta a mí si yo creo que una persona que pide ser acogida a un principio de oportunidad se le debe tramitar, yo creo que sí. El problema es que el delito por el cual está siendo investigada es un delito de muy difícil trámite bajo la figura del principio de oportunidad. Allí es donde radica la dificultad. Entonces la Fiscalía va a decir, no, yo no le tramito el principio de oportunidad, paréntesis, el principio de oportunidad puede implicar o la cesación temporal o permanente de la investigación del procedimiento penal en contra de ese ciudadano, lo cual la Fiscalía en este momento considera que no es necesario porque quizás ya tiene pruebas suficientes en su criterio para acusarla y lograr una eventual condena. Entonces yo no veo que aquí nosotros estemos en presencia, digamos, de una pérdida de objetividad, de transparencia por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, lo relativo al magistrado de la Corte Constitucional, que me parecen afirmaciones sumamente graves. Es decir, plantear que un magistrado está en la Corte Suprema de Justicia porque se aceitó económicamente En la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional, perdón, de la Corte Constitucional, porque se aceitó económicamente su elección, me parece que eso tiene que ser investigado hasta el último de los detalles. Porque esa afirmación sí pone de manera muy grave en entredicho la credibilidad de la institución que quizás goza de mayor prestigio en Colombia, que es la Corte Constitucional. Claro, doctor Bernate, aprovechando usted es abogado penalista, pero también conoce desde el inicio todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Cuál es su análisis de Sandra Ortiz versus a la Fiscalía con todo esto que se ha conocido, que ha divulgado semana, que se conocen detalles y, como decía el doctor Umar, señalamientos muy, pero muy graves? Sí, Jairo, así es. Yo quisiera un poco ubicar en qué estamos. Desde el inicio del caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Fiscalía General de la Nación fue clara con cualquier persona que se acercaba a buscar un principio de oportunidad, lo que fuera. La Fiscalía fue clara. Aquí no va a haber inmunidad total. Si eso les sirve y entienden que va a haber una condena por una parte de los hechos, bienvenidos, siéntense y hablamos. Pero si su pretensión es la de salir de aquí en blanco, ni siquiera se sienten que esa es la posición institucional. En ese contexto, en ¿Con los todos, casos con que todas hemos las visto, partes, con todos los sujetos con procesales? todas las partes. Es más, Olmedo López y Sneider Pinilla tenían un arsenal de información. Entregaron muchísimos nombres, todo esto, a sabiendas de que su mejor escenario sería una condena de 4 o 5 años en la cárcel. Fue una postura que asumió la fiscal general de la Nación. Sus razones tendrá, pero lo que les quiero decir es, todos teníamos claro qué juego estábamos jugando. Esa no fue una carta oculta, no fue una trampa. Entonces lo que yo veo con las publicaciones que hace semana y con lo que he podido medio entender de este problema, es que Sandra Ortiz pretende una inmunidad total, es decir, salir en ceros. Eso en este caso, la fiscal general de la Nación ha dicho, no es posible. Entonces, lo que la fiscalía, entiendo, le puede ofrecer, por muy buena que sea la información, es que la del señor Olmedo López o Sneider Pinilla no era poca cosa. Lo mejor que puede suceder es una rebaja significativa que suponga 1 año o 2 años en prisión. Entonces, el uno quiere el premio completo, el otro no ofrece el premio completo, nunca se van a entender. Personalmente, no creo que sea un interés de la fiscal general de la Nación en beneficiar a nadie, en obstaculizar la justicia. Me parecen muy graves estos señalamientos que hace, como los que hacía Olmedo López o Sneider Pinilla, también eran muy delicados. Y sabemos que el juego es así, Jairo. Si esas eran las condiciones de antemano y no me sirven, pues no entro al juego y me defiendo en un juicio.
Pero yo creo que ahí es donde está un poco esa disparidad de Sí. criterios en la que estamos hoy. Hablemos del magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional. Las pruebas que le ha entregado Sandra Ortiz a la Fiscalía indican que ella le entregó 3.000 millones de pesos a Iván Name para que supuestamente Name agendara con rapidez la plenaria del Senado, donde Vladimir Fernández fue elegido magistrado de la Corte Constitucional el 17 de octubre del 2023. Sandra Ortiz ha confesado eso, que para eso era la plata que se le entregó a Iván Name. ¿Qué debe hacer el magistrado Vladimir Fernández, cuya elección queda de alguna manera salpicada, ¿no?, por esta declaración que le dio Ortiz a la Fiscalía, doctor Pablo Bustos? Bueno, yo quisiera, antes de abordar la pregunta como tal, sí hacer una precisión en lo que tiene que ver con nuestra lectura del proceso. Me llama la atención lo que se mencionó anteriormente por uno de los invitados, y es que el principio de oportunidad acá no se aplica. Pues si no se aplica acá, en todos los casos de los que han acudido en este proceso, todos han pasado por el principio de oportunidad. Todos han pasado por el preacuerdo. Todos. Más aún, la única que no lo ha sido es justamente Sandra Ortiz. Y llama la atención porque justamente el juego acá ha sido principalmente cómo y quién y bajo qué términos se aplica o no ese principio de oportunidad que le ha sido negado, y que pues el hecho de que sí, sin duda se trata de una situación excepcional, pero no tanto. Mire que las estadísticas, cuando la señora fiscal general presentó su discurso ante la Corte Suprema de Justicia para efectos de ser elegida, mencionó que uno de los pilares iba a ser el principio de negociación, la justicia premial, reducir el número de desgaste de los procesos judiciales de la Fiscalía en instancias de juicio. Y entonces acá se ha aplicado de manera integral. Y de otra forma, lo que quiero señalar es que se trata de, digamos, en este caso, de señalamientos que están respaldados desde un comienzo con alguna suerte de evidencias, y que la Fiscalía ha actuado de manera claramente selectiva en términos de priorizar unos principios de oportunidad, inclusive dárselos a quienes trataron de sobornar a los mismos testigos, léase Sneider Pinilla y Olmedo López, con 100.000 millones de pesos en contratos en ejecución o 13.000 millones de pesos en efectivo, para que esta investigación no llegara al escenario donde está. Y lo que ocurre es que cada vez más lo que está ocurriendo le da la razón más a la señora Sandra Ortiz, y es en el sentido de que no es un derecho de las víctimas, es un derecho tanto de las víctimas saber la verdad, pero también del procesado llegar a esos acuerdos en la medida en que satisfagan los requerimientos de ley. Y acá, por el contrario, la fiscal ha estado renuente por el contrario, y lo que hoy publica Semana es mucho más grave, porque está diciendo que esta información la aportó desde el comienzo y la tiene engavetada tanto los fiscales delegados como la propia fiscal, quien ha tenido conocimiento de todo este desarrollo y de la estrategia legal para llegar a este resultado jurídico de clara impunidad hasta la fecha. Entonces estamos frente digamos, a una situación que deja desdibujadas los alcances y las intenciones de la propia Corte Suprema frente a las medidas de aseguramiento, que por esta misma razón no ha logrado consolidar y proferirse, está a punto de hacerlo, sí, pero esta demora... Doctor, hablemos del caso del magistrado Vladimir Fernández. ¿Cuál es su opinión sobre eso que ha dicho Sandra acerca de él, y qué debería hacer el magistrado Vladimir Fernández, cuya elección pues resulta salpicada en medio de este escándalo? Sí, es de nuevo volver al círculo del Estado social de derecho y la justicia. Indudablemente en el sentido de investigarse formalmente a través de la instancia competente, con un juez imparcial, autónomo e independiente, que no esté ligado en los intereses ni a esta fiscal general de la Nación ni a ninguna otra, y que ningún otro magistrado que sea investigado tenga ese tipo de señalamientos directos en términos de su amistad, de la intermediación para acceder a la propia designación de la fiscal general de la Nación, que a su vez no toca solo el magistrado Vladimir, sino a Carlos Ramón González en otro tipo penal distinto a los que se le viene investigando al señor prófugo, y que estas afirmaciones que hace Sandra Ortiz sin duda deben ser investigadas formalmente, y no como nos suele acostumbrar la señora fiscal general de la Nación, como ocurrió en el caso de la DIAN,
donde le dijo al director de la DIAN que eso no era delito, pero resulta que de plano está decidiendo, sustrayéndose a la obligación legal de investigar, y con base en esa investigación y los recursos y los mecanismos de ley y el debido proceso, entonces llegue el país a conocer la verdad, y no solamente la fiscal de bolsillo a tomar una decisión unilateral sobre algo que merece una claridad completa, inclusive para el propio magistrado Vladimir Fernández, quien tiene todas las garantías de su derecho de defensa para efectos de ver de que se demuestre allí su inocencia o su culpabilidad. Sí. Déjeme, le insisto al doctor Fabio Umar sobre el punto del magistrado Vladimir Fernández, porque es que también hay que recordar que era el secretario jurídico de la presidencia, cercano al gobierno, imagínense, en el lugar donde estaba, y de ahí es que pasa a ocupar un puesto en la magistratura de la Corte Constitucional, y los señalamientos que hace Sandra Ortiz pues son graves y delicados, doctor Umar. No, pues gravísimos, por supuesto que son gravísimos. Yo no recuerdo, pues por supuesto me puede fallar la memoria, pero yo no recuerdo que antes se haya hecho de la Corte Constitucional una afirmación sobre la elección de uno de sus magistrados de esa envergadura. Porque por supuesto que la elección de un magistrado siempre tiene un teje-maneje político y de componendas políticas. Por supuesto que sí, no obstante su origen es político. Viene eternado en algunos casos por el presidente de la República, que es una figura política, pasa por el Senado, que es una figura política, pero aquí ya nos están hablando de plata, que eso ya pone las cosas en otro lugar, en otro contexto mucho más grave, mucho más pesado si se quiere. Ahora, ¿eso obligaría a que el magistrado se apartara de su cargo en la Corte Constitucional? No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque él es hoy inocente. Eso no lo exime a él de ser sumamente cauteloso con las actuaciones que adelante. Y eso no exime a los medios de control judicial del país, para que se adelanten todas las investigaciones a que hubiere lugar. Es decir, que él sea inocente, como en efecto lo es en este momento, judicialmente hablando, no exime al país jurídico de que se adelanten absolutamente todas las investigaciones. Y no exime al país político, al país periodístico, de que también se adelanten las investigaciones, como lo ha hecho Semana, por ejemplo, como lo pueden hacer otros medios. Es que estar en un alto cargo, en una alta dignidad, no es sinónimo de impunidad de ninguna manera. Él tendrá que dar cuenta de sus actuaciones y de cómo llegó a la Corte. Y de ser cierto que esto pasó, es absolutamente demoledor para la justicia en Colombia. Profesor Bernate, ¿usted cómo ve el caso del magistrado Vladimir Fernández, cuyo nombre fue salpicado por Sandra Ortiz? Ella ha aportado pruebas, se habla de un desayuno con Iván Name, se habla de fechas donde coinciden los recursos que ella le habría entregado a Iván Name, de conversaciones donde Vladimir le pide a Sandra Ortiz, según ella, que por favor esté tranquila, muestra su preocupación por el escándalo. Todo esto lo ha dicho Sandra Ortiz en la Fiscalía, y aquí está en entredicho la transparencia de la elección de un magistrado del máximo Tribunal de Justicia en Colombia, como lo es la Corte Constitucional. ¿Cuál es su opinión sobre el magistrado Vladimir Fernández, profesor Bernate? Pues yo sí creo decir que las evidencias que se han divulgado son muy complicadas, sobre todo estas últimas donde se estaría utilizando una aplicación Signal que Fabio y el doctor Bustos y yo la conocemos porque normalmente no es la aplicación con la que uno saluda a los hijos, a los profesores de los hijos. No es una aplicación que se utilice en esos escenarios. Es muy delicado lo que está ocurriendo. Lo que está en juego es la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Posibilidades de que la comisión de acusaciones, que es el escenario que tiene que hacer esto, avance, son muy bajitas. Yo hoy no me atrevo a decir que ninguna, porque ya lo ha hecho en los casos de Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Jorge Pretel. Algo hay en tiempos recientes, pero la historia nos muestra que toman muchísimo tiempo. Así es que si hacemos esa tradicional visión de no, que la justicia investigue y esperemos que se pronuncie, va a pasar mucho tiempo. Además, porque al final del día está en juego también el propio Congreso, es cierto.
esta es la Cámara de Representantes, el Senado es otra cosa, pero en últimas está todo mezclado y es difícil que la comisión de acusaciones avance cuando ese sería el escenario jurídico natural para que se diera este debate. Hay un segundo elemento, es decir, que ustedes publicaron hoy que es muy relevante, y es que no es solamente las conversaciones o el dicho de Sandra Ortiz. Ustedes han ya mencionado, y en tu entrevista queda ahí en el aire, que eso tiene una corroboración, y es la ubicación de Sandra Ortiz y cómo coincide con la del hoy magistrado Vladimir Fernández. Luego, yo creo que el doctor Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, pues bien haría en dar una explicación, si fuera una rueda de prensa, un comunicado, pero creo que es importante que se refiera a estas afirmaciones. Y ustedes, los medios, tienen el deber de hacer lo que no va a hacer la comisión de acusaciones, a revelar lo que se sabe, a oír a la señora Sandra Ortiz, como ya lo hizo contigo, Yesid, para que se pueda saber qué fue lo que ocurrió. Solo por poner el antecedente. Cuando llegaron las primeras denuncias a la Corte Suprema de Justicia sobre el comportamiento ya no de Leonidas Bustos, sino de Gustavo Enrique Malo Fernández, la propia sala adoptó en un reglamento el que mientras estuviese bajo sospecha lo iban a tener al margen de algunas decisiones. Es solo a título de antecedente y entiendo o recuerdo que algo parecido ocurrió con el doctor Jorge Pretel. Luego la propia Corte Constitucional está también bajo análisis y bajo estudio y tendrá que marcar un territorio respetando las garantías y todo lo demás, pero es difícil soportar la legitimidad de la propia Corte en momentos donde hay unos señalamientos que, como lo indica Fabio, no tienen un precedente al interior de esta corporación. Bueno, muy bien, pues ya es la 1 de la tarde. Le agradezco a los dos abogados, dos de los mejores abogados penalistas que tiene este país, aquí explicando en semana, conversando y dando a conocer su punto de vista sobre el escándalo de Sandra Ortiz, las denuncias que ha hecho, el papel de la Fiscalía. Doctor Fabio Umar, gracias por sus opiniones. Lo mismo al profesor Francisco Bernate y también a probablemente el veedor más activo que tenemos en Colombia, Jairo, a la hora de tramitar, ¿no?, toda clase de recursos judiciales. Como ahí está en todo. Pablo Busto. Ahí está en todo. Bueno, también ahí al lado, como con colegas tan importantes como los que nos acompañan hoy, va haciéndonos el ejercicio en lo penal también de una manera juiciosa. Al doctor Pablo Busto no se le escapa ni una, Jairo. No, ahí está. Pues mire lo que tiene atrás en la red de veedurías, una lupa, Red Ver. Bueno, doctor Pablo Busto, muchas gracias a todas las personas. Gracias a ustedes por la invitación y a los colegas que nos acompañan en este debate. Así es, doctor Pablo Bustos. Y a todas las personas, gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana de nuevo a las 12 del mediodía con otro tema de interés nacional aquí en el debate en semana. Feliz tarde.